Bienvenidos y bienvenidas a Ecuador Decide 2025. Estamos aquí entre las emisiones de Telesur, la señal informativa de América Latina, y Radio Pichincha, la radio de las noticias del Ecuador, la radio pública de Quito, Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión en este día jueves 6 de febrero del año 2025. Ya quedan poquísimos días, pocas horas para este proceso electoral, para que los ecuatorianos y las ecuatorianas sufraguen el próximo domingo. Este día jueves no ha habido mayores novedades, más allá de que a esta hora se realizan una serie de movilizaciones, concentraciones en tarimas, en calles de distintas ciudades del Ecuador, porque efectivamente la campaña electoral culmina el día de hoy. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales, insisto, de Telesur, a través de Facebook, YouTube, Instagram y también de la red social X. Igualmente en Radio Pichincha, que ya están sintonizando, que ya nos están enviando mensajes, agradecerles por su presencia, por su participación y también, por supuesto, por su colaboración en estas emisiones que hemos desarrollado a lo largo de esta semana, para que usted esté informado a cada instante sobre lo que ocurre en este proceso electoral, porque este domingo Ecuador decide. ¿Qué es lo que va a pasar este domingo? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero queremos reiterar a las personas que se integran por primera vez a estas emisiones. Se va a elegir un presidente o presidenta junto a un vicepresidente o vicepresidenta y también a 151 asambleístas. Hasta esta legislatura eran 137, pero conforme el crecimiento demográfico, también hay una fórmula en la que se incrementan cada determinado tiempo el número de asambleístas, con lo cual se amplía la representación y la participación de la ciudadanía y de los movimientos y partidos políticos en la Asamblea Nacional. Y también se van a elegir 5 parlamentarios andinos. Alrededor de 5.000 candidatos participan en este proceso electoral. Hay 16 binomios que aspiran a la presidencia y vicepresidencia. Son 16 binomios presidenciales que buscan llegar al poder, al gobierno, al Palacio de Carondelet por los próximos 4 años hasta el 2029, entre el tiempo en el cual culmina su gestión. Para estas elecciones generales, como ya dijimos también en otras emisiones y reiteramos, están habilitados 13.736.300 ecuatorianos dentro y fuera del país para sufragar en 41.483 juntas receptoras del voto, que además tendrán sus delegados para el control respectivo. En las 3 circunscripciones del exterior, que corresponden a Canadá y Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía y Latinoamérica, el Caribe y África, están habilitados para votar 456.487 electores ecuatorianos radicados en el extranjero. Y además, obviamente, para conocimiento de nuestra audiencia, según el Código de la Democracia, si ningún candidato obtiene el 50% de los votos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, se realizará una segunda vuelta electoral en el caso de la elección presidencial. En este escenario, el balotaje será, de ocurrir esta segunda vuelta, el balotaje será el domingo 13 de abril, previo un debate entre los 2 candidatos finalistas que llegan a esa instancia, que será el 23 de marzo y que usted también tendrá la información a partir de esta alianza entre Telesur y Radio Pichincha. Mientras que la campaña para la segunda vuelta irá desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril, es decir, a lo largo del mes de febrero, de lo que queda de febrero, no habrá campaña electoral y hasta el 24 de marzo de ese mes tampoco habrá campaña electoral, lo cual también se presta para algunas elucubraciones, porque si el presidente candidato Daniel Noboa pasaría una segunda vuelta, ejercería el cargo y también haría campaña electoral a lo largo de ese periodo, como lo ha venido haciendo en este último periodo desde el 5 de enero que empezó la campaña electoral, pero que él a lo largo del año pasado también hizo campaña electoral de distintas maneras y sobre todo lo que se ha criticado mucho, utilizando recursos públicos. Y ahora, el día de hoy, en este día jueves 6 de febrero, se desarrollaron los sufragios de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria, es decir, las personas que tienen una sentencia condenatoria ya no tienen derechos políticos y por lo tanto no pueden ejercer el derecho al sufragio.
Los comicios generales de este 2025 arrancaron con el voto, como digo ya, de personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. La inauguración de este proceso se realizó la mañana de este jueves en el auditorio del Consejo Nacional Electoral en Quito, capital del Ecuador, y están habilitados para votar 6.218 personas privadas de libertad, que tienen alrededor de 61 juntas receptoras del voto en 42 centros carcelarios de las 20 provincias del Ecuador. Ustedes pueden apreciar ya en las imágenes lo que ocurrió el día de hoy. Entonces, tenemos esta novedad. El día de hoy empezaron los sufragios con la participación de las personas privadas de libertad que no tienen sentencia ejecutoriada. Y obviamente también en ese contexto la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín, confirmó que el CNE cursó la invitación al presidente de la República, al señor Daniel Noboa, para que participara en la inauguración del proceso electoral, lo cual también ha creado polémica porque efectivamente hay un problema ahí. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien al respecto manifestó lo siguiente. Vamos a escuchar entonces lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos ahí. Voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada en el Ecuador demuestra una vez más en la práctica cómo la participación política debe ser un derecho que da cuenta a la inclusión y a la accesibilidad para todas y todos. Y sí, como ustedes escucharon, la presidenta del Consejo Nacional Electoral hizo estas puntualizaciones, pero también al mismo tiempo ha sido objeto y blanco de críticas por una serie de acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la campaña electoral, sobre lo cual no se ha pronunciado. Mientras tanto, cuando hay una nota, por ejemplo, publicada el día de hoy por Radio Pichincha, reaccionó de inmediato para decir que estaba fuera de contexto, etcétera, etcétera. Pero cuando se le pide a la presidenta dar información inmediata sobre estos temas, pues no se pronuncia. Así que ese ha sido también una de las características de este proceso electoral, con unos consejeros que no hablan mucho, que no explican mucho y sobre todo no actúan de inmediato con respecto a lo que está pasando en la campaña electoral ejercida por el candidato presidente Daniel Noboa. Ahora bien, a propósito de lo que estábamos conversando al principio, siendo las 19 horas con 13 minutos en Quito y las 20 horas en Caracas y en algunas partes de América Latina, por supuesto, los movimientos y organizaciones políticas están realizando los cierres de campaña porque hoy se termina la campaña electoral a las 23 horas con 59 minutos. Los 16 binomios presidenciales se han acomodado a las circunstancias, tanto de seguridad, que es muy importante en estos momentos, pero también a las condiciones en que cada organización política tiene de... Exactamente, estamos pendientes, por supuesto, de lo que está pasando también en Guayaquil. Vamos a ver inmediatamente imágenes de lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil con el cierre de campaña de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, que empezó el cierre de su campaña en el Malecón de Guayaquil, en la avenida 9 de octubre también, a partir de las 14:30 de este día jueves, se inició esa concentración multitudinaria impresionante, como ustedes pueden haber apreciado ya en las imágenes, efectivamente una concentración muy, muy grande, lo cual da cuenta efectivamente también del apoyo y de lo que se especula también en cuestión de encuestas del lugar que ocupa ella en las preferencias electorales. En cambio, Daniel Noboa, presidente candidato o candidato presidente, finalizará la campaña en la Plaza de Toros de Quito, en el norte de la ciudad. Está realizándose en este momento el evento en la zona norte de Quito, en un espacio no tan grande como el que se aprecia, por ejemplo, por parte de la Revolución Ciudadana, y ahí estarán concentrados y se espera que participe también, por supuesto, el candidato presidente Daniel Noboa. En cambio, Francisco Tabaqui, él es candidato del movimiento Creo, el movimiento del expresidente Guillermo Lasso, cerrará sus actividades en Solanda, en el Coliseo María Augusta Urrutia, al sur del Distrito Metropolitano de Quito, en el evento que arrancó a las 16 horas, creo que, si no me equivoco, si me confirman, creo que ese evento ya culminó, no hubo mayores novedades. En cambio, Henry Cucalón, presidente del Movimiento Construye, candidato presidencial también del Movimiento Construye,
finalizó su campaña en Carapungo, al norte de la capital de los ecuatorianos, y esas actividades empezaron alrededor de las 14 horas y alrededor de las 16 horas eso había culminado. En cambio, uno de los candidatos también favoritos es Leonidas Issa, del Movimiento Plurinacional Pachacutic, que inició su cierre de campaña en la Plaza Quitumbe, al sur de la capital de los ecuatorianos, a las 16 horas, con una caravana que empezó desde el sector de Cutulagua, también en la capital ecuatoriana. Así que podemos apreciar ahí las imágenes de lo que han sido estos eventos. En cambio, Víctor Arauz, aspirante a la presidencia por el Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia, estará en Guayaquil también. Y bueno, sí, también tenemos Iván Saquicela, que está ahí, y otros más que efectivamente han hecho sus recorridos. Para abordar incluso ya lo que fue la jornada de hoy con otra perspectiva informativa, ya está conectada con nosotros Elena Rodríguez, corresponsal de Telesur, la señal informativa de América Latina, desde Quito. Así que vamos a escuchar el reporte de Elena Rodríguez. Bienvenida, buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Hola Orlando, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo, quienes nos ven a través de la pantalla de Telesur, de la señal de Telesur. Quizás Orlando, lo más llamativo de todo lo que has comentado el día de hoy, que ha sido un resumen bastante completo de lo que ha pasado, la jornada electoral que ha sido intensa en la medida en que los cierres de campaña se han venido dando, ¿no? Quizás digo, lo más llamativo es de esta decisión nuevamente del presidente candidato Daniel Noboa de remitir un oficio a la Asamblea Nacional y también de notificar a Cynthia Yeliber como su reemplazo. Es importante para nuestra audiencia en América Latina, nuestra audiencia que quizás ve con sorpresa esto que está sucediendo y con expectativa, decíamos el día de ayer, frente a lo que era el cierre de campaña de Daniel Noboa como el candidato de Acción Democrática Nacional y como presidente, pues ya la Corte Constitucional había señalado como inconstitucional los decretos 500 y 505 con los que él había nombrado como su reemplazo a Cynthia Yeliber. Esta vez no es un decreto, es un oficio con el que notifica a la Asamblea Nacional su ausencia y prácticamente el contenido es el mismo. Los decretos, si ustedes revisan el 500 y el 505, prácticamente dicen lo mismo que este oficio que remitió a la Asamblea Nacional. Es importante también decir a nuestra audiencia que el procedimiento establece que el presidente pide, solicita licencia, no notifica, sino solicita licencia al legislativo y es el Parlamento el que decide otorgarle o no en un plazo de 48 horas. Ya ven ustedes, este oficio trascendió el día de hoy cuando ya el mandatario estaba cumpliendo actividades proselitistas. Ha sido la tónica de esta campaña, valga decirlo. El Código de la Democracia establece que cualquier funcionario público que aspira a la reelección debe tomar una licencia obligatoria. En este caso, la licencia debía regir desde el 5 de enero, que es cuando arrancó la campaña electoral, hasta hoy, 6 de febrero. Ese no fue el caso de Daniel Noboa, quien atropellando nuevamente la Constitución, porque ya la Corte Constitucional dijo así, que era inconstitucional. Hoy participa en eventos proselitistas, en eventos de cierre de campaña en calidad de candidato. Ya lo decía el ministro de Gobierno, José de la Gasca, tiene dos sombreros el presidente, uno como presidente y otro como candidato. Habrá que ver si los organismos de vigilancia de la norma electoral actúan al respecto. Y debemos también señalar que, como bien decías, para América Latina y el mundo es llamativo lo que está sucediendo con respecto a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien cerró campaña el día de hoy en el puerto principal, una de las principales avenidas de la ciudad de Guayaquil, que lució abarrotada, que lució multitudinaria. Allí la candidata a la presidencia, Luisa González, ratificó lo que ha sido su propuesta de campaña, ¿no? Estos planes para solucionar esta crisis multidimensional que vive Ecuador, una crisis económica, hay recesión económica en el país, una crisis energética. Ya ven ustedes lo que ahora mismo está pasando en la ciudad de Guayaquil, donde ya se registran nuevos apagones y según expertos esto podría replicarse en todo el país cuando terminen las lluvias y llegue nuevamente el estiaje, que según dicen podría ser para los meses de abril. También una crisis de seguridad y ahora una crisis en torno a
al retorno o más bien la deportación de ecuatorianos migrantes en situación irregular en los Estados Unidos con el plan Acoge. La candidata del Movimiento Revolución Ciudadana ha puesto mucho énfasis en que de llegar a la presidencia pondrá todo su empeño para recuperar la patria, dicho, invirtiendo sobre todo en los sectores sociales. Debemos indicar que hasta las 23 horas con 59 minutos del día de hoy, los 16 binomios presidenciales pueden hacer campaña política, conquistar a los 13.7 millones de ecuatorianos habilitados para ir a las urnas este domingo. A partir de entonces la medianoche, los ecuatorianos gozarán de 72 horas de silencio electoral hasta ir a las urnas el domingo. Hay amplias expectativas de lo que pueda suceder y esto se da en medio de, lo decíamos, una crisis multidimensional. Quizás me faltó también hablar de la crisis de seguridad y las expectativas que hay en torno a que se garantice el voto de todos los ecuatorianos el día domingo. Orlando. Gracias, Elena. Efectivamente, todo lo que acabas de mencionar es parte de la dinámica política y electoral que vive el Ecuador en estas últimas horas. Prácticamente estamos cerrando el proceso electoral iniciado el 5 de enero, perdón, hasta este día 6 de febrero, una campaña que ventajosamente no trajo como consecuencia lo que sí pasó en la campaña anterior con el asesinato de candidatos en varias provincias. Alrededor de 10 candidatos principales como suplentes fueron asesinados en la campaña anterior, incluido el alcalde de Manta, que en el mes de julio del 2023 fue asesinado y causó conmoción, aparte del que ya conocemos que se ha hecho más internacional el caso del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Así que por suerte eso no ha ocurrido, pero lo que sí ha caracterizado esta campaña es algo que se esperaba que no fuese tan así, pero efectivamente así ocurrió. Es decir, la inmensa cantidad de desinformación, de noticias mentirosas, de montajes. El experto español Julián Macías ha hecho público varios de estos reportes de la cantidad de cuentas falsas en apoyo del candidato presidente Daniel Noboa, decenas de cuentas de redes sociales creadas en Turquía desde allá. Efectivamente, eso es un asunto técnico. Se siguen enviando mensajes falsos, se han falsificado portadas de periódicos, se han trucado voces de militantes de la Revolución Ciudadana, de Luisa González, de Jorge Glass, de Rafael Correa, de Diego Borja, incitando a la gente a confundirse en primer lugar y segundo para que no puedan tener la aceptación y el reconocimiento de su trabajo, de su tarea política. Así que tenemos presente eso. Frente a eso también ha habido críticas de parte de la ausencia de control de parte del Consejo Nacional Electoral. Pero efectivamente también estamos al tanto de lo que se ha ido informando en estos días, y es que los funcionarios del gobierno de Noboa o allegados al gobierno de Noboa o al propio Daniel Noboa fueron elegidos como directivos de las delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral. Y esto efectivamente lo denunció la propia consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, que dijo que hace pocos días un supuesto reparto en las delegaciones provinciales es responsabilidad de Diana Atamaín, del vicepresidente Enrique Pita y del consejero José Cabrera, que hacen mayoría en ese consejo. Pero bueno, tenemos más información para irnos actualizando de lo que está pasando en el Ecuador, y para eso nos conectamos con el periodista Brian Espinosa de Radio Pichincha. Adelante, Brian, con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Un saludo. Las elecciones generales en Ecuador arrancaron este jueves 6 de febrero con el sufragio de 6.218 presos sin sentencia condenatoria ejecutoriada en 42 cárceles del país. Mientras que para mañana está previsto el sufragio asistido o voto en casa para personas con discapacidad que así lo requieran, pues este proceso es opcional. Mientras tanto, quedan pocas horas para que los candidatos a las diferentes dignidades y sobre todo los 16 binomios presidenciales que buscan el poder en estos comicios cierran su campaña electoral que arrancó el pasado 5 de enero. En este sentido, los presidenciables han volcado sus últimas actividades en las principales ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca. Luisa González, por ejemplo, candidata de la Revolución Ciudadana, se encuentra a esta hora cerrando su campaña electoral en el Malecón 2000 de Guayaquil, la ciudad portuaria en la provincia del Guayas, mientras que Daniel Noboa, el presidente candidato, se encuentra cerrando su campaña electoral en la Plaza de Toros al norte de la capital.
de los ecuatorianos Quito. Mientras tanto, y ahí surge una nueva alerta en las últimas horas, pues el presidente candidato de hecho notificó a la Asamblea Nacional y también a la vicepresidenta, quien reconoce como vicepresidenta encargada Cynthia Gelibert de su ausencia temporal por estas horas hasta las 23 horas con 59 minutos que finaliza la campaña electoral. Luego de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 con los que Noboa encargó vía decreto el poder a Gelibert, Noboa se limitó entonces a notificar por escrito sobre su ausencia. En este sentido, se entiende que Noboa permanece a esta hora como candidato, cerrando sus actividades proselitistas. Mientras tanto, el silencio electoral arrancará a las 23 horas con 59 minutos y durará durante estos días hasta las 17 horas del 9 de febrero, cuando se cierren las urnas y se levanten también los recintos electorales. Los preparativos ya se encuentran ultimando detalles, sobre todo el Consejo Nacional Electoral, que a propósito, la tarde de este jueves, acompañado de observadores nacionales, internacionales y también de delegados de las diferentes organizaciones políticas, realizaron el encerramiento del sistema informático de escrutinio, que es el que procesará las actas y contabilizará los votos de los más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para sufragar en estas elecciones. Con esta información, vuelvo contigo, Orlando. Un saludo. Gracias, Brian. Importante tu reporte. A propósito de lo ocurrido el día de hoy, queremos, antes de finalizar, darles algunos datos informativos de lo que significa esta jornada electoral. Como ya dijimos y reiteramos a quienes se conectan a esta hora con las señales de Telesur y de Radio Pichincha, este día jueves a las 23 horas con 59 minutos termina la campaña electoral. Entramos en una veda electoral, en un silencio electoral. Pero hay dudas de si el candidato presidente el día de mañana seguirá con su proselitismo político en vista de que así ha sido su tónica en las últimas semanas. Es decir, ejerce de presidente, pero al mismo tiempo de candidato. Y cuando está de candidato, toma acciones, emite decretos, emite resoluciones en calidad de presidente del Ecuador. Este es un tema muy delicado. Le explicábamos a nuestra audiencia en redes sociales, a través de TikTok, que en las anteriores elecciones, cuando alcaldes, prefectos o los mismos asambleístas que buscan la reelección piden licencia sin sueldo y no pueden dedicarse a sus funciones. Por supuesto, lo reemplazan sus viceprefectos, sus vicealcaldes o sus asambleístas alternos. Pero en el caso del presidente, ¿qué hizo? Pues no lo reemplazó y cuando quiso, en 4 ocasiones, le delegó a una vicepresidenta escogida por él desde su gabinete. Así que este es un detalle importante. Segundo, el día de mañana, viernes 7 de febrero, los delegados de los organismos observadores de estos eventos electorales, de la Unión Europea, de la OEA, de algunas entidades que tradicionalmente se instalan en los procesos electorales, tendrán reuniones con los candidatos y con las organizaciones. Varios candidatos a la presidencia ya nos habían adelantado que harán públicas sus quejas y sus denuncias de violación a la ley, a la Constitución y al Código de la Democracia a los observadores internacionales para que sienten su denuncia o al menos su observación con respecto a estos temas. ¿Qué dicen en general todos ellos? Que hay 2 violaciones que se han cometido. La primera, por supuesto, la que dijimos ya, de que el presidente de la República ejerce de candidato y cuando está de candidato ejerce de presidente, lo cual ya lo hemos explicado. Pero segundo, es que hay funcionarios públicos, de entidades públicas, es decir, de ministerios que han hecho campaña proselitista junto a candidatos a la Asamblea. De hecho, el día de hoy el portal web de Radio Pichincha publicó, por ejemplo, una imagen del ministro de Finanzas haciendo campaña electoral cuando él, como funcionario público, está impedido de hacer campaña, y eso han sido con otros funcionarios también. Y la tercera, que también se suma, digamos, a esta segunda, es que se han utilizado recursos públicos para donaciones, regalos que se hacen con ropa, con camisetas, con franelas, como se dice en otros lados también, de los colores del movimiento ADN del gobierno nacional, del presidente y candidato Daniel Noboa. Eso ha ocurrido en estos días, hay testimonios, hay registros y sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. Esos candidatos que participaron con funcionarios públicos, entregando dádivas, regalos o cualquier cosa,
pueden ser castigados y ni siquiera podrían ejercer el cargo en caso de ganar la elección a asambleístas, si fuese este el caso. La otra cosa que queremos comentarles, como decíamos, hay un encuentro con los observadores, pero también el día de mañana se desarrollarán los sufragios para las personas con dificultades para poder asistir a los recintos electorales, lo que se denomina el voto asistido, es decir, personal del Consejo Nacional Electoral asiste, va a la casa de las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, que ya no se pueden movilizar y recetan directamente el voto. Esto ocurrirá también el día de mañana. Mañana todavía continúan el sufragio de las personas privadas de libertad, así que eso también estaremos informando el día de mañana. El sábado volverán a reunirse, volverán a haber encuentros por parte de los observadores internacionales con algunos funcionarios, también hemos sido invitados en calidad de periodistas para algunas reuniones con algunos de ellos, y también se encuentran delegaciones de partidos políticos de América Latina y de Europa que participan de este proceso. Vamos a estar con ellos, vamos a tener entrevistas con ellos también para saber cuál es su apreciación con respecto al tema. Fuera del ámbito electoral, la violencia continúa, en Ecuador siguen ocurriendo asesinatos, sicariatos, la situación económica sigue precaria y para cerrar les informaría que hasta el momento no podemos observar ni encontrar el decreto que aplica el arancel del 27% para los productos importados desde México. Así que el anuncio del presidente Daniel Noboa, que lo hizo a través de su cuenta de X, no lo vemos plasmado en un decreto ni en una resolución del Ministerio del Comercio Exterior. Así que estamos pendientes de eso, lo cual, como ya ha sido de conocimiento público, ha levantado también la burla, la mofa en medios y analistas, en especial en México, a propósito de esta situación. Para cerrar, les invitamos, por supuesto, a estar pendientes de las señales de Telesur y Radio Pichincha el próximo domingo a partir de las 6 de la mañana, que empieza el proceso electoral, con la inauguración, con la participación de las autoridades. Estaremos ahí con nuestros corresponsales, con nuestros reporteros, para informar cada evento de esta naturaleza hasta la noche, cuando ya conozcamos los primeros resultados, no solamente a boca de urna, sino los resultados oficiales. Porque, una consideración final, en caso de existir una estrecha distancia entre el primero y segundo lugar, o que no concuerden adecuadamente los datos, el Consejo Nacional Electoral evitará hacer un pronunciamiento oficial sobre el resultado y impedirá también que algunos medios de comunicación hagan público esos resultados extraoficiales. Esto porque ya tuvimos la amarga experiencia también, que cuando Guillermo Lasso competía para la presidencia de la República con Lenín Moreno, él se declaró ganador a partir de una noticia del canal Ecuavisa. Así que este también es un elemento importante. Así que les invitamos para que continúen con nosotros, que estén con nosotros a través de la señal informativa de América Latina Telesur y también de la radio pública Pichincha, la radio de las noticias, para que el domingo estemos enlazados en esta jornada democrática Ecuador Decide 2025. Nos volvemos a ver mañana a esta misma hora. Cuídense mucho. Les saluda Orlando Pérez desde Quito. Un apreciado también saludo y abrazo para quienes nos han escrito y nos han expresado su confianza y su reciprocidad a este trabajo informativo. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.